Vamos a hablar de lo que es la sanación interior. ¿Qué significa la sanación interior? De hecho, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 23, explica que Jesús curaba enfermedades y toda clase de dolencias. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro corazón puede estar sufriendo, no directamente por una enfermedad, pero sí por un trauma. Y ese trauma puede causar alguna enfermedad y también las enfermedades en sí pueden causar traumas, por ejemplo, el aislamiento, la soledad. Esto lo vemos, por ejemplo, la enfermedad que causa traumas en el enfermo que sale en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, 5:5. Allí está un enfermo que hace 38 años que está enfermo, y cuando se le acerca a Jesús, le pregunta Jesús al enfermo si quiere ser curado. Y en vez de decir sí o no, lo lógico es que diga sí, ¿no? Evidentemente, pues el enfermo le sale que no tiene a nadie que le eche a la piscina, o sea, está diciendo que está solo. La soledad, ¿no? Es un sufrimiento muy grande, incluso quizás más grande que la propia enfermedad. Y vemos claramente que Jesús, en el capítulo 24 de San Lucas, versículo 13 al 35, se aparece, una vez ya resucitado, se aparece a los discípulos llamados de Emaús, a los discípulos de Emaús, y les va consolando del trauma que estaban sufriendo, ¿no? De la decepción. Cuando tenemos una gran decepción en nuestra vida, ya sea por un rechazo, ya sea porque no se cumplen las expectativas, ya sea porque un proyecto no nos sale bien, ya sea porque nos llevan la contraria en algo que pensábamos que sería todo un éxito, multitud de cosas, pues sentimos decepción y un sufrimiento en el corazón terrible, ¿no? Casi tanto como si tuviésemos una enfermedad. Entonces Jesús a los discípulos de Emaús los escucha y poco a poco los va sanando, ¿no? La primera cosa para sanar es que alguien nos escucha, es sacar lo que llevamos dentro, ese trauma, ese complejo, esa situación, ¿no? Y la sanación interior que quiere Jesús para nosotros, pues es ir a ese pasado y descubrir realmente la raíz del trauma que nos ha causado ese pasado, ¿no? Un trauma que a veces podemos tener hasta olvidado, bloqueado. Explica el padre Emiliano Tardif en una de sus charlas que una mujer, después de salir embarazada y de tener un hijo, le sucedió una circunstancia que intentó olvidar. Y entonces, ahora veremos cuál es esa circunstancia, entonces le apareció un asma, ¿no? Un asma que quedaba, que casi se ahogaba en ocasiones, ¿no? Y era terrible su situación, ¿no? Y en determinado momento esta mujer pues tuvo la ocasión de ir con una persona pues que quería ayudarla en su sanación interior, o en este caso en su sanación física, ¿no? Pero a veces era muy raro, ¿no? Este asma, porque no lo había tenido toda la vida, ¿no? Y le preguntó a ver desde cuándo tenía ese asma. Y ella se acordó de que ese asma le había aparecido aproximadamente después del nacimiento de el tercer hijo, ¿no? En este caso, si no recuerdo mal, era el tercer hijo. Pero bueno, el tema era que le apareció este asma. ¿Y por qué le apareció este asma, no? Entonces la persona que estaba intentando ayudarla le dijo: ¿usted se acuerda de alguna circunstancia en aquel momento difícil, alguna situación así dolorosa?
Y ella empezó a pensar y se acordó de algo que ya había olvidado aparentemente, ¿no? Y dice, sí, mire, una vecina empezó a maldecir explicando que este bebé no era de mi marido. Y sí era de mi marido, pero estas palabras me dolieron tanto, que pues me las quedé, intenté olvidarlas y sí, es verdad, después apareció el asma. Pues bien, se había descubierto la raíz de ese asma, ¿no? Lo que decíamos, una enfermedad física puede estar provocada por sufrimientos interiores y al revés, un sufrimiento interior puede provocar una enfermedad física. Entonces, sabiendo ya esta raíz, este baño de luz que hubo, ¿no? Así lo señala el padre Bernardo Moncada y algunos misioneros, ese baño de luz, ese conocer la raíz de ese trauma. Pueden aparecer traumas de muchos tipos, sufrimientos, algo que realmente incomoda e incluso pues ahoga, como en el caso de esta señora con el asma, y empezaron a orar para que Jesús sanara esta situación. Y efectivamente, esta raíz se curó y el asma fue desapareciendo hasta que esta mujer pues ya estuvo plenamente normal. Pero lo que había sucedido en esta mujer, que se había guardado pues esta maledicencia, este chisme, se lo había guardado, era muy doloroso y de tan doloroso pues le salió este asma. Entonces, nosotros y mucha gente, todos es fácil que tengamos un pasado con áreas dolorosas, con momentos difíciles, con circunstancias adversas, ya sea porque alguien de nuestro entorno nos haya hecho daño, ya sea porque nosotros mismos hemos hecho algo que nos hemos arrepentido y nos ha hecho daño, pues nuestro no saber perdonarnos, por ejemplo, o bien alguna circunstancia X de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener un trauma, un complejo, que sea difícil de soportar incluso, o puede haber una depresión, una situación difícil. Y lo que nos proponen los misioneros que pues trabajan en esta área de la sanación interior es ir a un sitio solitario, encontrarnos con Jesús, ya sea en el Sagrario, ya sea en el Santísimo, ya sea a través de una imagen, por ejemplo la de la Divina Misericordia, la que pone Jesús en vos confío, o en un sitio solitario simplemente, ¿no? Y allí pues conociendo pues evidentemente el trauma, el complejo que tenemos, pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé ese baño de luz para evidentemente poder llegar a conocer, ¿no? A conocer pues qué está sucediendo, qué pasó en nuestra vida, que ya ni nos acordamos, ¿no? Porque hemos intentado bloquear estos pensamientos para intentar pasar página, pero en realidad no lo hemos hecho del todo, ¿no? Y esto nos ha causado traumas. Entonces, vamos en este lugar solitario y empezamos a rezar, a pedirle a Jesús que nos dé primero este saber qué nos pasa, dónde está la raíz de ese problema, ¿no? Puede ser la muerte de un familiar, puede ser un rechazo, una ruptura familiar, puede ser un trauma de no haber podido ir a algún sitio, X situación, ¿no? Algo que teníamos mucha ilusión y se rompió. Esto es muy duro, ¿no? Entonces Jesús, que es la luz sanadora, que es el sol de justicia, pues nos va a dar muy probablemente el punto, ¿no? El punto donde sabremos de dónde sale ese dolor, ese sufrimiento.
Y una vez ya vemos ese sufrimiento, ese dolor, lo que tenemos que pedir es a Jesús, y también por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María, pedirle que nos sane, que transforme ese momento del pasado. Nos podemos incluso imaginar a un Jesús muy humano, no tan glorioso y esplendoroso, sino un Jesús humano y con sus llagas, y pedirle que humildemente, por el poder de sus santas llagas, por los méritos de su pasión, o con las palabras sencillas que tengamos, o que Dios, mediante el Espíritu Santo, nos ponga en el corazón, pues que se nos lleve ese dolor, que transforme ese dolor, le entregamos ese sufrimiento al Señor, y también con la intercesión de la Santísima Virgen María, pues pedimos esa sanación interior completa, que nos restaure, que nos libere. Y si tenemos a alguien que pueda rezar por nosotros, perfecto. Si no, nosotros solos estamos con Dios, estamos sintiendo ya su abrazo amoroso, y empezamos también ya, una vez pedido eso, a darle gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, María, por ser nuestra Madre, por acompañarnos a la luz sanadora que es Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús, gracias por ser sanados en el día de hoy. Gracias porque nos estás restaurando, nos estás ayudando a poder avanzar, nos estás quitando estos bloqueos, estas opresiones, para poder ser un signo de amor y también poder ser luz del mundo, como fue Jesús, esa luz para el mundo, el camino, la verdad y la vida. Pues nosotros también liberarnos de ese bloqueo, de ese pasado, de ese sufrimiento, para transformarlo en amor. Dice San Juan de la Cruz que toda herida provocada por amor o por falta de amor, solo con amor se puede curar. Y es así. Por eso Jesús, que es amor, tenemos a Dios que es amor, lo dice la primera carta de San Juan, ese amor infinito hacia nosotros. Le pedimos esa sanación interior completa de nuestro corazón, y que esta herida interior emocional, pues se la entregamos y le damos gracias. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, por sanar nuestros corazones en el día de hoy. Gracias. Y se lo dejamos finalmente todo en las manos de Dios. Se lo dejamos en las manos de Dios, porque Él sabe lo que más nos conviene en cada momento, y tiene su plan, y a veces pues también ciertos sufrimientos, ciertas circunstancias, al final Dios siempre saca un bien superior en caso de que esto no se pueda solucionar momentáneamente, ¿no? Finalmente ya sabemos que Jesús, que es la resurrección, que es la vida, pues vamos a poder estar con Él, si así nuestro corazón, nuestra voluntad, pues también lo desea, ¿no? Entonces, pues lo ponemos todo en sus manos, y Él, que es la luz sanadora, Él que sanaba enfermos, Él que es el mismo ayer, hoy y siempre, sanaba enfermos y sanaba otro tipo de dolencias, también hoy nos quiere sanar si nosotros acudimos a Él, y es su voluntad esta sanación para nosotros. A veces, como el que estuvo 38 años enfermo, hasta que Jesús mismo en persona no estuvo allí, no pudo haber esa sanación, ¿no? A veces hay situaciones que, pues quizás hasta que la muerte se nos lleve, no podremos tener esta sanación. Aún así, nosotros confiamos plenamente en el Señor, confiamos en su amor, en su misericordia, y también confiamos que si es su voluntad, seremos sanos y salvos hoy mismo de estas circunstancias, de este dolor y de estos sufrimientos que podemos estar pasando hoy. Lo ponemos todo en sus manos, y también bajo el manto de la Virgen María.